Hola queridos amigos, bienvenidos a otro programa de Contracara aquí por TLB1, toda la verdad primero. Agradecemos como siempre a los que nos siguen, nos difunden, nos acompañan semanalmente. Gracias a todos los que colaboran con TLB1. Agradecemos enormemente su aporte, su ayuda. TLB1 necesita de su aporte, no solo para este programa, para toda la programación, para poder mantenernos en el aire. Es para nosotros muy importante llevarles toda la verdad, dentro de lo que entendemos y comprendemos como la verdad. Estamos transmitiendo a través de nuestra página web, que es www.canaltelv1.com. Debajo de este programa las redes sociales que nos mantienen en contacto y como siempre ponemos el programa bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe. Reina Señora, Emperatriz de América, siempre con la Virgen de Luján, le rezamos para que nos guíe por el camino del bien, de la verdad y la belleza. Y como sabemos que la Argentina tiene sus enemigos ocultos, enemigos abiertos, nuestro canal, nuestra línea de pensamiento, nuestra fe católica. Así que le pedimos a María, Madre de Gracia, Madre de Piedad y de Misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Programa de hoy vamos a tocar un poquitito el tema que tiene que ver con lo económico, ¿no? Económico, financiero, es una combinación. Hemos visto, ¿no es cierto?, que en el país se está viviendo o por lo menos se vive una crisis de deuda. Parece que como siempre estamos al borde de algún problema grave, ¿no? El gobierno en el día de hoy, lunes, estamos grabando el día lunes 22, habla de que, está preparando. Ha presentado, por supuesto, la semana pasada el presupuesto, pero en esta crisis aparentemente el gobierno hoy ha lanzado una nueva medida en la cual dice, el campo no tiene que pagar retenciones, o por lo menos bajó las retenciones, hasta el mes de octubre. Las elecciones son el 26, así que agárrense el 27-28 de octubre próximo. También entendemos que el gobierno plantea como que este es el mejor gobierno de la historia, lo mismo casi lo plantea Macri, y de la misma manera se plantea como que estamos bien económicamente, que el nuevo plan, no se conoce el plan, porque no hubo presupuesto, así que difícilmente se puede entender el plan, pero tuvieron que al año y 6 meses, tuvieron que recurrir al Fondo Monetario Internacional, más allá de todo el planteo que se hacía de una economía fantástica, que estábamos en el buen camino, que todos los recortes que se habían hecho, en fin, todas las reducciones se habían habilitado o por lo menos habían permitido al el gobierno reestructurar y cambiar esta política económica que la anterior era nefasta. La realidad es que tuvo que apelar al Fondo Monetario, Banco Mundial, Banco Interamericano y otros para que le prestaran 45.000 millones de dólares. Muy parecido a lo que hizo Macri en su momento. La realidad es que se liberaron 20.000 o 20 y tantos mil, pero eso no fue suficiente, por lo menos para el gobierno llegar hasta octubre. Siguen manteniendo un dólar bajo, etcétera, y eso implica también mucha salida de dólares, o por lo menos aparentemente no entra en la cantidad de dólares que espera el gobierno. La realidad es que en el día de ayer, hoy, estaba viajando a los Estados Unidos el presidente Milei para entrevistarse con el secretario del Tesoro. ¿Cuál es la idea del Tesoro? Que nos presten plata, ¿no? Volver a que nos presten plata. Por supuesto que todo préstamo, una cosa son los préstamos del Fondo Monetario, del Banco Mundial, etcétera, y otra forma es de gobierno a gobierno, ¿no? Del Tesoro norteamericano, que ya implica una cantidad de medidas que seguramente va a pedir el gobierno norteamericano a cambio de este préstamo. Cada vez que uno está mal, sabemos que la usura se aprovecha en máximo para obtener mayor rédito. Se ventila por ahí que gran parte de Vaca Muerta podría cederse a los Estados Unidos, de la misma manera que otro de los puntos que tanto el gobierno, o por lo menos el Congreso, había planteado, que no se podía privatizar todo lo que era el área nuclear argentina. Bueno, aparentemente el gobierno está empecinado en eso y Estados Unidos lo pide. El presupuesto fue presentado también por el gobierno de Javier Milei. Hay muchos temas que reparar en eso. Hay uno en particular, que es el artículo 55, esto lo han mencionado también otros medios, que es la modificación de la Ley de Administración Financiera. ¿Y qué es lo que permite la modificación? Permite, por lo menos, generar otro megacanje, ¿no? Ustedes se acuerdan del megacanje del 2001, que había estado Sturzenegger en el gobierno de la Rúa, Cavallo de la Rúa,
el gobierno de la Alianza, pidieron y se hizo una gran reestructuración. Por supuesto que en los momentos que se hace una reestructuración en las peores circunstancias del país, esto implica una gran pérdida de dinero para los argentinos, especialmente para el gobierno. Así que vamos a analizar también este tema como la inflación, tipo de cambio, en fin, tasa de interés, que tanto conoce nuestro invitado. Para mí es un gusto compartir el programa con el licenciado en Administración y Finanzas Públicas, experto en deuda externa, nuestro querido Héctor Juliano. Gracias, Héctor. Y la pregunta es, ¿cómo estamos? Estamos al borde del default, es decir, estábamos hasta hace poco, ahora parece que no, el dólar pegó, por lo menos bajó. ¿Cómo ves la situación financiera, ¿no? Esta crisis de deuda que en realidad se está viendo? Bueno, ante todo, recíprocamente, gracias a vos por llamarme, por un medio de opinión diferencial que ofreces. Y efectivamente, cuando nosotros hablamos, apenas asumió Milei en diciembre del 23, yo recuerdo que hice una aclaración fundamental, que el presidente asumía sin presupuesto. Porque el presupuesto es el plan económico de un gobierno valorizado. Y el gobierno Milei, que tanto cacarea de su programa económico, de su programa financiero, del plan, etcétera, etcétera, todavía no ha presentado ningún plan económico a través de un presupuesto. Recién lo presenta ahora con cifras bastante discutibles que ahora, después si querés, lo vamos a ver un poco más en detalle. Pero, primera característica, estamos hablando con un gobierno que se ha manejado por DNU, se ha manejado en forma dictatorial desde el punto de vista de las finanzas públicas, ¿no? Y eso lo ha hecho pese a que tenía un Congreso, y un Congreso bastante adicto que le dictó las leyes que él pedía, como la ley de bases y otros más. Es importante hacer esta aclaración porque ahora que viene lo que sería el primer presupuesto debatido y acordado con el Congreso, que todavía se tiene que tratar, se plantea la realidad de qué hace el gobierno frente a la situación actual. El gobierno está en el epicentro de una gravísima crisis de deuda. Está al borde del default, al borde del incumplimiento. Vos fijate la analogía de estos gobiernos liberales tan proclamados, tan exitosos aparentemente, tan alabados por los capitales y los gobiernos liberales internacionales, pero resulta que no llegan a los 2 años de mandato porque ya hacen agua y tienen que pedir salvataje. Milei está repitiendo el mismo esquema que Macri. Macri llegó a los 2 años, todo iba bien, lo peor había pasado, misma palabra que usó el otro día en el discurso Milei, ¿no? Pero a los 2 años tuvo que pedir un salvataje récord histórico en la Argentina y en el mundo para poder terminar su mandato los otros 2 años, después de haber aumentado la deuda a 83.000 millones de dólares. Ahora resulta que Milei, con tanto cacareo, con tantas actitudes payasescas, desafiantes, todo lo que quiera, resulta que está dependiendo de un salvataje. Un salvataje que, según las propias declaraciones del presidente Milei, sumaría, lo hemos hablado creo la última vez, unos 50.000 millones de dólares. 20.000 del fondo, 12.000 del Banco Mundial, 10.000 del Banco Interamericano de Desarrollo, 3.000 de préstamos consorciados repo con garantía de títulos públicos y negociación de otros 4.000 con la CAF, la Corporación Andina de Fomento, que ahora se llama Banco de Desarrollo de América Latina, y otros 3 o 4.000 millones que iban a ser aportados, que serían aportados por fondos de inversión de Qatar y Arabia Saudita. Todo eso es el paquete, ojo, mencionado por el propio gobierno, por Milei y por Caputo, que ellos están esperando como salvataje. Pero resulta que en el ínterin se le precipita la crisis, ¿por qué? Por una razón de fondo directa y clara. La razón directa y clara es el gobierno Milei ha fracasado.
¿Por qué? Porque sus proyecciones era que el ajuste se hacía para estabilizar la economía, para favorecer el crecimiento, etcétera, 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 y resulta que a los 2 años de mandato estamos con un peligro de desboque inflacionario, con un descontrol del tipo de cambio, con una recesión económica tremenda que la está pagando todo el pueblo argentino y frente al cual el gobierno Milei tiene un dilema personal muy importante. Ahora no puede hacer un segundo ajuste. ¿Me explico? Es decir, pudo imponer el ajuste sobre la base de la caída de los ingresos reales de la gente. Baja de los ingresos reales a los trabajadores, baja a los jubilados, baja a los planes sociales, es decir, licuó gasto público a costa de bajar los ingresos reales de la gente. ¿Para qué? Para que con esos ahorros poder pagar intereses a los capitales financieros bancarios especulativos que son los que manejan la deuda. Te doy datos a la última información oficial, agosto. El gobierno, según cifras oficiales, hasta agosto tenía un superávit fiscal primario de 11 billones de pesos. 11 billones de pesos de superávit primario, sin contar intereses. ¿Para qué usó ese superávit primario? 708 billones para pagar intereses de la deuda pública. Y le quedaron otros 3 billones que en su mayor medida son utilizados para el gobierno para comprar dólares para estar preparado para los próximos vencimientos de enero del año que viene. En enero del año que viene le vencen en el mes de enero 4.000 millones de dólares y en el mes de julio 4.500. El gobierno no tiene dólares, los dólares que tiene los tiene prestados, porque el principal motivo del endeudamiento externo no es el déficit fiscal, que ahora dice no tenerlo, sino sostener artificialmente el atraso cambiario. ¿Me explico? Es la gran paradoja y es una gran mentira histórica. La mentira de que la Argentina se tuvo que endeudar para cubrir el déficit fiscal. Históricamente, desde la época del proceso militar con Martínez de Oz hasta la fecha, empíricamente no es así. No todo el endeudamiento fue por motivo del déficit fiscal. La esencia del endeudamiento público fue conseguir divisas prestadas para sostener el tipo de cambio atrasado. ¿Y por qué? Porque con el tipo de cambio atrasado y pagando las tasas de interés más altas del mundo, como las sigue pagando ahora, le mejora la ecuación de rentabilidad a los fondos buitre que operan con carry trade, con bicicleta financiera. Y esa gente sigue ganando plata a carradas, mientras la economía real está en recesión, la gente ha caído los salarios reales, es decir, la variable de ajuste fueron los ingresos reales, lo que se llama ajuste de precios relativos. El ajuste de precios relativos de Milei fue muy simple. Aumento de precios y aumento de salarios, jubilaciones por debajo de la inflación. De tal manera que va licuando el gasto por ingresos, por salarios, y mejorando la rentabilidad del capital financiero. No sé si me explico en esto. Clarito, clarito. No. Entonces, esto es lo que significa que el año pasado los también 11 billones o 12 billones de pesos que se obtuvieron fueron dedicados casi totalmente al pago de intereses de la deuda. Un dato que surge del presupuesto. Estoy hablando del presupuesto, proyecto de presupuesto que mandó el otro día. Que se puede bajar de internet y que es palabra del Ministerio de Economía. La deuda actual argentina oficialmente, según el gobierno, es de 467.000 millones de dólares. Esta deuda en principio es falsa y se lo está diciendo que es falsa
propia gente del palo de ellos, de línea liberal, como el doctor Carlos Rodríguez, que tiene una autoridad académica en el SEMA, que fue propuesto por el propio Milei como presidente del Banco Central, pero no aceptó. Algunos otros liberales abiertos, como Maslatón, como el ex socio de Milei, Giacomini y compañía, los propios liberales le están diciendo, ¿no?, a Milei con respecto a que está falseando el superávit fiscal. ¿Por qué lo está falseando? Porque no computa los intereses que se capitalizan por anatocismo. Es decir, la deuda es de 467.000 millones de dólares. Va venciendo y no se paga. Se canjean bonos, es decir, se pagan bonos a costa de tomar otros bonos. Mientras tanto, gran parte de la deuda se va indexando, por lo cual el ritmo de crecimiento de la deuda, calculo, porque no está estimado fehacientemente, que durante la administración Milei ha aumentado neto entre 40, 45 y 50.000 millones de dólares. Pese al discurso de desendeudamiento y pese a que esta vez había superávit fiscal. Entonces, si había superávit fiscal, ¿cómo se explica el endeudamiento? Quiere decir que el endeudamiento no es causado por el déficit fiscal. ¿Me explico? Ahora, volviendo a los datos... Esa parte no está, ese déficit no lo está provocando el carry trade. Sí, porque el carry trade significa la recolocación de bonos en la deuda pública que pagan las tasas de interés más altas del mundo. El gobierno, la anterior, hace 2 licitaciones, pagó el 75% de interés anual en pesos, que con la garantía de estabilidad y atraso cambiario representan una ganancia extraordinaria para los fondos buitre que arbitran entre el tipo de cambio local y entre la tasa de interés local y el tipo de cambio. Y pueden de esa manera llevarse en dólares una tasa de interés que es un múltiplo de la tasa internacional. La tasa de interés internacional que se toma como referencia es la de los bonos del Tesoro norteamericano a 10 años, que en este momento está pagando alrededor del 4% anual en dólares. 4% anual en dólares. El promedio argentino está arriba del 60%. Y estos capitales pueden entrar y salir en cualquier momento. Y en consecuencia se llevan de la Argentina una ganancia que no obtienen en ningún lugar del mundo. Por eso anticipo esto, no tenemos un gobierno argentino, porque un gobierno que esté presidido por un argentino no puede ni por las tapas admitir este esquema de saqueo. Sin embargo, este gobierno, entre paréntesis, como todos los que lo precedieron, aceptaron el esquema. Lo que pasa es que Milei ahora se está pasando de rosca. Ahora ya, en tren desesperado de facilitar la ganancia de sus mandantes, ¿no?, del capital financiero que ha colocado sus hombres allí. Cito por... Y todo de otra vez, ¿no? Exacto, viste, el otro día se dio un documento gráfico que vale la pena ponerlo en un cuadro, ¿no? El discurso de Milei flanqueado. Por un lado, ministro de Economía Luis Caputo y viceministro el chileno, no es argentino, es chileno, Daza. Por otro lado, el socio de la consultora Anker, Bausili, presidente del Banco Central, y el vicepresidente Werning. Los 4 provienen de la banca Morgan. O sea, está claro que el gobierno está manejado por personeros del capital financiero internacional, pero no personeros ocultos, sino normales. Esos que estén en el JP Morgan, ¿cuánto se le debe al JP Morgan? Porque para que estén ellos ahí, implica de que JP Morgan se quiere asegurar que está todo en orden para con ellos, o por lo menos para los socios.
Sí, mira, no se sabe porque el gobierno mantiene la deuda en secreto, lo hemos dicho muchas veces, el gobierno oculta información, no hay libertad de acceso a la información, no se cumple la ley de acceso a la información. Andá y pedilo al Ministerio de Economía y fíjate qué pasa. Yo hace años siempre cuento la misma anécdota, llevé la denuncia a la Defensoría del Pueblo cuando no estaba Céfala, ¿no? Y después que alargaron un año la respuesta, dijeron que no tenían la información correspondiente. Entonces yo me pregunto, entonces, ¿con quién se sienta a discutir la deuda el gobierno? El gobierno conoce quiénes son sus acreedores. Lo que pasa es que por un acuerdo formal no lo da a difundir. Debemos 467.000 millones de dólares, que seguramente son mucho más, porque la crítica fundada contra el superávit fiscal, por eso gente como el propio Carlos Rodríguez lo dice, ¿no? El superávit fiscal no computa el interés que se capitaliza por anatocismo. Como lo hemos hablado otras veces, pero lo recuerdo para los espectadores, el anatocismo es el interés compuesto. Es el interés devengado que la Argentina no puede pagar y consecuentemente se suma al principal, al capital, y devenga nuevos intereses. Por eso anatocismo es interés sobre los intereses, que es el sinónimo de la usura. La Argentina no paga capital porque el capital que va venciendo se renueva totalmente. Hay un rollover, una renovación permanente de toda la deuda, y eso se hace canjeándolo por nuevos títulos que son más caros que los anteriores. Por eso estamos batiendo tasas. Ahora, te doy el dato que decía, por eso señalaba el presupuesto. El gobierno tiene una deuda de 467.000 millones de dólares, que en realidad se pueden sumar estimativamente, que está ocultando cerca de 30.000, a mi juicio, de borradores y de referencias periodísticas aisladas, una suma que puede llegar a los 20, 30.000 millones de dólares de intereses capitalizados que no computa en el boletín fiscal, ¿no? Está ocultando deuda. La deuda por capitalización de intereses, la deuda que pasa del Banco Central en LEFI al Tesoro en LECAP, que LECAP son letras de capitalización, la capitalización no se computa. Entonces es un chiste, estoy omitiendo deuda, porque esa deuda genera más intereses. Entonces estoy ocultando. Y los intereses son gasto público, son el principal gasto público que está creciendo en la Argentina. Mientras en cambio se aplica así, con mucha laraca, la motosierra para hacer un ahorro en el pago de discapacidades, para bajar los ingresos a los jubilados. Pero el gobierno está aumentando el gasto público en forma geométrica, pagando los intereses más caros en relación a la inflación. Son tasas del orden del 5% mensual, cuando el gobierno se jacta que tiene una inflación de menos del 2%. O sea, está pagando 2,5 veces más por mes de intereses improductivos al capital financiero que lo que dice que tiene de inflación, como todo un logro. Pero vuelvo a esto. Dentro de este esquema de renovación total, ¿sabés, según el presupuesto, cuánto es la deuda de esos 467.000 millones de dólares, que es una deuda perfecta y absolutamente impagable? ¿Sabés cuánto le vencen de esos 467.000 millones el año que viene? 203.000 millones de dólares. SIC, presupuesto, artículo 4, resultado financiero. O sea, el gobierno no va a pagar estos 203.000 millones de dólares, lo va a refinanciar. Eso quiere decir que cada 15 días tiene que hacer una licitación de deuda, que las licitaciones son secretas
porque el gobierno las anuncia un día con presentación al día subsiguiente. O sea, la presenta un lunes y la licitación se abre un miércoles. Con lo cual quiere decir que en esas licitaciones participan solo los que están en conocimiento. ¿Me explico? Es como si vos vas a licitar algo. ¿Cómo es eso? Sí, las fechas de licitación son anunciadas con un programa todo el año, pero las letras y las condiciones de esa licitación las fija el gobierno y con 36 horas, serían 48 horas de anticipación, para que se abren los sobres, ya te digo, las abre un lunes, las cierra. Hay 2 licitaciones mensuales. En promedio, el gobierno está licitando, en promedio, porque es más o menos, 10 billones de pesos por quincena, Y todavía se da el lujo de decir, en general tenemos rollover positivo. Traduzcamos qué quiere decir rollover positivo. Rollover es renovación. Rollover positivo quiere decir que tomamos más deuda de la que nos vencía. Y el gobierno da eso como un logro. ¿Me explico? Fíjate vos el engaño semántico que eso supone. No, estamos bien porque nos estamos endeudando un poco más. Eso quiere decir que nos tienen confianza, ¿no? Sin duda, sin duda. Y el viaje de Milei a Estados Unidos para ver el tesoro y ver si el tesoro puede generar un crédito para la Argentina, ¿implica que otro drama más o es lo que completaría los 40.000 o 50.000 millones de dólares que está pidiendo? No, esto, realmente no se sabe nada de ese préstamo ni de sus características. Se está discutiendo incluso lo que leí esta mañana. Se está discutiendo que no sería un préstamo directo, sino sería una operación de swap, de pase de monedas como la que se hizo con China, que en la práctica equivale a una suerte de crédito de disponibilidad. Es decir, te abren una cuenta y vos, a medida que vas necesitando, te los van desembolsando por cuentagotas a una paridad determinada. Pero todavía no está establecido las características de ese préstamo. Lo único que sí es notable es que es un préstamo especial que da la tesorería norteamericana directamente. La tesorería de los Estados Unidos tiene un mecanismo de emergencia para lo que considera países aliados o países estratégicamente favorables a los Estados Unidos, como lo aplicó históricamente en la crisis del tequila del año 1995 con México, que le dio un préstamo que ahora sería equivalente a unos 20.000 millones de dólares. Todavía no se definió el monto, porque algunos hablaban de 15.000, otros hablaban de 25, ahora se habla de 30.000 millones de dólares, que el secretario del Tesoro norteamericano, este tipo Scott Bessent, que es un operador importantísimo de Wall Street, fue nombrado secretario del Tesoro porque él es un hombre de fluidez, es multimillonario él. Es homosexual, está casado formalmente en pareja con un alto funcionario también, no sé si del gobierno norteamericano o de Naciones Unidas, y tiene 2 hijos adoptivos de unos 20 años, un chico y una chica. No va. Este hombre se lo considera el hombre más influyente de Wall Street, no solamente por ser millonario y ser operador de Wall Street, sino por ser muy hábil en la coordinación de todos los negocios bursátiles de la plaza de Nueva York. De tal manera que es un tipo algo así como decir que levanta el teléfono y pone en contacto a BlackRock con con otro, con la aquiescencia del gobierno norteamericano. Entonces, este hombre que estuvo acá en abril, hizo un paso muy fugaz, estuvo un día nada más, pero ¿Cómo? Estuvo en varios países, sí. Sí, es claro, no, tenés razón, no vino a la Argentina especialmente, pasó por la Argentina, estuvo un día, pero adelantó lo que ahora formalizó.
que sí, que el gobierno norteamericano respalda a Milei. ¿Y cómo no va a respaldar con lo que para ellos es una cifra mínima, insignificante, a un gobierno servil que se le declara aliado incondicional y subordinado a todo terreno, lo mismo que a los Estados Unidos que a Israel, que está adscrito al lobby norteamericano israelí abiertamente y que hace una profesión de fe rodeado de funcionarios designados por los bancos acreedores. Así que desde ese punto de vista, nadie tiene la bola de cristal, ¿no? Pero muchos son catastrofistas. Yo soy escéptico, yo no me atrevo a hacer ningún pronóstico. ¿Quién puede hacer un pronóstico en la Argentina? ¿Qué interés puede pedir el Tesoro por ese swap? Bueno, lo planteaban como una inquietud. No se puede determinar. La tasa de riesgo país en este momento, como es sabido, está en unos 1.100 puntos básicos. Un punto básico son 100, quiere decir 11%. Eso quiere decir, el riesgo país se computa así. Se toma la tasa de referencia promedio internacional, que no es promedio, es la tasa que paga los bonos del Tesoro norteamericano a 10 años de plazo, y que en este momento está alrededor del 4% anual. A esa tasa se le suma el riesgo país, que en el caso de la Argentina son 11%. 11 más 4 da que si la Argentina se endeuda, saldría a endeudarse en el mercado internacional, que es lo que comprometió con el Fondo Monetario y con los acreedores, tendría que tomar deuda al 15% anual en dólares, lo cual es una locura que no paga ningún país del mundo. Por eso el objetivo, de acuerdo con el Fondo Monetario, el objetivo expreso, que la Argentina cumpla el plan de ajuste. ¿Para qué? Para volver al mercado internacional de capitales, a volver a tomar más endeudamiento externo. Héctor, vamos a ir a un pequeño corte. Me gustaría, bueno, en base a esto, obviamente si se pide plata, también está en la ley de presupuestos que acaba de presentar el gobierno, esa modificación en el artículo 55, que es el que habla de la modificación de la ley de administración financiera, ¿no? O sea, permite otro megacanje. Quiero que toquemos un poquito este tema en cuanto volvemos de este pequeño corte con Héctor Juliano, hablando un poquito de cuál es la situación, si estamos viviendo una crisis o no. Ya volvemos. Residencia como en casa, siempre contigo. Es un hogar habilitado en la ciudad de Buenos Aires con más de 30 años de experiencia en el cuidado de adultos mayores. Ubicada en el barrio de Villa Real, en pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Ofrecemos atención personalizada y un ambiente cálido para nuestros abuelos. Contamos con habitaciones premium, con baño privado y TV por cable, menú supervisado por nutricionista, cocina de primera calidad, jardín terraza para el esparcimiento y conectividad para videollamadas y llamadas telefónicas. Además, ofrecemos servicios opcionales como peluquería personalizada y confección de ropa a medida. Comunicate al 11 50 35 15 25. En Como en Casa, el bienestar y la comodidad de nuestros adultos mayores es nuestra prioridad. Los esperamos. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano.
Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. Bueno, estamos de vuelta en este segundo bloque con nuestro querido amigo el licenciado Héctor Juliano. Héctor, había quedado en el bloque anterior, ¿no? Que hay una, en la ley de presupuesto, entre las cosas que te pido que me aclares si hay algo más, pero está la modificación de la ley de administración financiera, que eso ya lo habían hecho en el 2001, ¿no? Con Sturzenegger en el gobierno de la Alianza, ¿no? Cavallo de la Rúa. ¿Qué nos puedes decir en eso? Porque esto lo están pidiendo por obviamente la deuda que se está contrayendo y que de alguna manera van a tener que reestructurarla y patear para adelante, sin duda. Esto significará patear para adelante todo lo que haya que pagar ahora, ¿no? Como bien dijiste, en algún momento van a estar negociando todo. Con una aclaración, Juan Manuel, lo habían intentado y no lo pudieron conseguir, y ahora lo metieron en el artículo, no sé si es 52 o 57 de este presupuesto, de este proyecto de presupuesto, y es el que deroga el artículo 65 de la ley 24.156 de Administración Financiera del Estado. ¿Qué dice ese famoso artículo que fue el que motivó, entre otras cosas, el megacanje fraudulento de la Rúa Cavallo del año 2001? ¿Qué dice? Me lo conozco casi de memoria. Dice que el Poder Ejecutivo, según la ley, está facultado a hacer reestructuraciones de deuda, es decir, hacer canjes de deuda, mientras cumpla con 3 condiciones. Que el canje de deuda que haga, es decir, el retiro de bonos viejos por la entrega de nuevos bonos, tenga mejoras con respecto a los bonos que está canjeando. Y precisa que tiene que ser mejoras por monto, plazo y o tasa de interés. Esa expresión y o tasa de interés ha dado lugar a debates extensos que han hecho perder mucho tiempo, diciendo, pero ¿cuál de las condiciones se tiene que cumplir? Yo fui contrario, yo estaba en esa época cuando fui que redacté el informe de la Auditoría General de la Nación en contra del megacanje del 2001, ¿no? Un megacanje que fue un megacanje delictivo, pero la justicia sobreseyó a todo el mundo, empezando por el ministro Cavallo y su mano derecha, Federico Sturzenegger, y todos los 18 inculpados que estaban ahí, entre ellos Daniel Marx, que era secretario de Finanzas, López Cisnardi, que estaba allí en la oficina de crédito público, etcétera. Bueno, pero dejando de lado la anécdota histórica del megacanje 2001, todos se hicieron invocando esta supuesta facultad del Poder Ejecutivo. Yo digo supuesta facultad porque el artículo ya desde su origen, la ley 24.156 fue emitida en el año 92 a la luz de la convertibilidad menemista. ¿Para qué? Para dejarlo deliberadamente confuso, para que el Poder Ejecutivo pudiese renovar deuda que quisiera, sin control del Congreso. Es decir, violando el artículo 75, que establece en sus incisos, el inciso 7 creo que establece la obligatoriedad de que el arreglo de la deuda pública es facultad del Congreso y que no se respeta, porque el Congreso después
convalida lo actuado por el Poder Ejecutivo. Quiere decir, el Poder Ejecutivo actúa como con un cheque en blanco de la ley. ¿Qué ocurre? Perdóname, ¿no? Pero esto implica Sí. de que si hay una reestructuración, todos los que ya adquirieron bonos antes, se les mejora de acuerdo a cómo se planteó el último arreglo del mega canje, ¿puede ser? No, según el texto del artículo, no, sería al revés. El artículo lo que pone es que cuando el poder Ejecutivo queda facultado para hacer canjes, primera falencia, no tiene el Congreso, sino que el Congreso se lo delega al Poder Ejecutivo al arreglo de la deuda pública. Eso es lo que establece el artículo 5. Pero le fija como condiciones que cuando haga un canje logre alguna mejora, sea en monto, sea en plazo, sea en tasa de interés. ¿Qué quiere decir? O le hagan una quita en el monto, o le estiren el plazo de vencimiento para patear la deuda para adelante, o le bajen la tasa de interés. Por eso dice IO, que consiga alguna mejora. El gobierno normalmente, todos los gobiernos han abusado de esa condición para decir que mientras mejoren una de las tres condiciones, ya tienen aprobado la autorización del Congreso. Yo he dicho siempre, y lo he puesto en mi libro, que eso es un engaño, un engaño de redacción. ¿Por qué? Porque vos siempre podés mejorar una variable a costa de las otras dos. ¿Me explico? Es decir, vos podés ofrecer esto. Esta deuda vencía a 100 días. Bueno, yo consigo que me la renueve a 101 días. A un día. Pero la tasa de interés, que era del 5%, se la llevo al 10%. Entonces, ¿qué viveza? Siempre, por definición, vas a mejorar una variable a costa de las otras dos. Por lo cual ese artículo está redactado en forma engañosa. Aclaro para que le interese que la mitad del tomo 2 de mi libro sobre problemática de la deuda está dedicado al informe que yo presenté en la auditoría y que fue usado por los auditores del PJ en su momento para oponerse a convalidar el megacanje delictivo del año 2001. Sin embargo, ahora el gobierno Milei avanza en un paso superior. Lo que quiere Caputo y Milei es directamente que se suprima el artículo. Ya no interesa la mejora de monto, plazo o tasa de interés. Directamente lo que hace es que se suprime, se le delega la facultad al Poder Ejecutivo para que el Poder Ejecutivo actúe, como dicen ellos, según las condiciones de mercado. Sonamos. Según las condiciones de mercado son estas. Las condiciones de mercado son pague un 75% de interés. Las condiciones de mercado son no le renuevo deuda a largo plazo. La máxima deuda que le hago es a 60, 90 días. De tal manera que me aseguro que usted a los 30, 60, 90 días ni por las tapas me la va a poder pagar. Por lo cual usted va a estar condenado por el principio de la deuda perpetua a que una deuda que no se puede pagar se renueva. Y de esa manera vive renovándola hasta la eternidad, teniendo que mejorarle las condiciones a los acreedores usurarios del Estado. Es decir, es una propuesta y por ende un presupuesto armado a imagen y semejanza de la mayor rentabilidad de los acreedores financieros de la Argentina. Y eso se hace mientras el gobierno provoca recesión económica para a través de esa recesión económica, con baja de salarios, jubilaciones, obras públicas, etcétera, toda la plata que con motosierra se ahorra de pagar en gasto productivo se destina en casi su totalidad a pagar solamente una parte de intereses de la deuda. Yo hice el cálculo, creo que lo mencioné con vos, lo estoy mencionando
con todo el mundo porque me parece realmente, digamos, terrorífico. ¿Vos sabés cuál es el monto de intereses que debiera estar pagando la Argentina y que no llega a pagar? La deuda es 467.000 millones, que ya de partida oculta unos 30.000 millones más de intereses capitalizados por usura, ¿no? O sea que estamos en una deuda de unos 500.000 millones de dólares. ¿Sabés cuántos son los intereses que devengaría anualmente esa deuda? No. Tasa de interés oficial, informe trimestral del Ministerio de Economía, tasa de interés promedio ponderada del 8.76%. El 8.76% de interés promedio ponderado te da que los intereses anuales a pagar por la Argentina son 40.000 millones de dólares. Y la Argentina, en todo este sacrificio, está arañando el pago de 2.000 millones. Y para este nuevo presupuesto se calcula otro tanto, un 10.500. Claro, porque los intereses que no se pagan se capitalizan. Claro, claro. Entonces el gobierno engaña a la opinión pública, y no sé si engaña a los legisladores por ignorancia o por complicidad, pero está pasando como una carta bajo la mesa. Está declarando que va de intereses 14 billones de pesos, que equivalen a unos 10.300 millones de dólares, cuando tendría que estar pagando 4 veces más. Pero eso no se muestra. La denuncia que se hacía con fundamento, Rodríguez y otros, de que el gobierno está dando el déficit fiscal porque no compra los intereses capitales. Es una deuda que existe y que no se registra. Tremendo. Está falsificando las cuentas públicas. Una cosa así amerita un juicio político a los funcionarios que... Sin duda. Bueno, pero ¿quién le pone el cascabel al gato? Porque en realidad todos han contribuido a llegar a donde estamos ahora, ¿no? También, como bien dijiste, ¿no? Pero esto ya es escandaloso. Hagamos, para ir cerrando, el tema inflación, ¿no? El gobierno está empecinado en bajar la inflación, pero estamos viendo el tipo de cambio, que el tipo de cambio de alguna manera está, bueno, hoy bajó un poco el dólar por las noticias esta de que parece que Estados Unidos va a dar ese swap, y bueno, y las tasas de interés creo que las han, no sé si las han subido o bajado para que, para que el dólar, el tipo de cambio cambie. ¿En qué estamos en esto? Porque el dólar, este dólar es un dólar ficticio, ¿no? Sin duda, y que, bueno, nos vulnera cada vez más para poder salir adelante. ¿Cómo es este tema entre la inflación, el tipo de cambio y la tasa de interés? Primero, un dato para... Durante la gestión Milei, la inflación argentina subió 227%. Repito, Sí. desde que asume Milei en diciembre, el 10 de diciembre hasta ahora, la inflación argentina aumentó el 220%. 220. Ese es 150 fue al inicio, apenas entró, ¿no? Es una devaluación fuertísima. solamente el primer mes, efectivamente, hubo una devaluación, la macro devaluación de 120%. Pero luego, porque hubo un 25% de inflación solamente en diciembre. Pero la inflación es un proceso acumulativo. En enero tuvo un 20.6%, en febrero tuvo 12.7%, en abril tuvo ya 8.10%, después lo fue bajando. Pero es lo que siempre digo, es un engaño. Yo primero fijo un destape inflacionario que aumento en 150% inicialmente. Lo llevo a 200% y después lo estabilizo en 200%. Pero los ingresos, los precios relativos, es decir, los salarios medidos contra los precios, no aumentan
en el 227%. ¿Me explico? El gran daño es que Milei, que se jacta de haber derrotado la inflación en la Argentina, en mi opinión es al revés, fue el que usó la inflación para provocar un desequilibrio en los ingresos relativos. ¿Por qué? Porque él provocó que precios aumentaran más que los salarios y los ingresos, para bajar de esa manera el poder adquisitivo de la población. Con eso bajó la demanda de consumo y con eso se provocó recesión. Y el gobierno sobrevive con sus capitales financieros a costa de la recesión económica. Es la forma en que la finanza está matando la economía. La Argentina no va a levantar nunca cabeza porque tiene tasas de interés imposibles de bancar un crédito. Ya lo están diciendo los propios bancos directamente. Tienen no tienen capacidad de dar crédito, pero la gente no lo toma porque a tasas de interés que no bajan del 60, 80 y en los descubiertos a más del 100%, no hay que aguante esas tasas de interés usurarias del 100%. Eso beneficia el carry trade, beneficia la ganancia de los especuladores financieros bancarios, pero perjudica la economía real. Por eso la economía argentina no se va a levantar nunca, mientras esté entrampada en este arbitraje de tipo de cambio y tasa de interés que sigue promoviendo el gobierno, efectivamente. Ahora, esta luna de miel que están teniendo los financistas está coalicionando con las grandes empresas productivas, que de alguna manera está cayendo el consumo, por ende no están vendiendo y por ende están perdiendo plata. Es decir, también esa disociación económica entre un sector y el otro trae aparejado un enfrentamiento que en algún momento esto va a culminar en no el apoyo gubernamental en todo este operativo, ¿no?, de las próximas elecciones. ¿Cómo lo ves? La observación tuya es correcta teóricamente. ¿Por qué? Porque los grandes grupos financieros, grandes grupos económicos, tienen sus propias entidades financieras. Por lo tanto, manejan un negocio a dos puntas. Por un lado, efectivamente, su giro económico comercial se perjudica, aunque ellos siguen controlando el mercado, porque los mercados argentinos no son de competencia perfecta, son de competencia monopólica o oligopólica, donde grandes formadores de precios manejan y ya han formado sus precios desde el primer momento para levantar una rentabilidad mínima. Pero lo importante es que los grandes económicos tienen sus propias financieras y consecuentemente no hay una frontera divisoria entre las grandes empresas económicas financieras, porque los grupos empresarios son grupos, hoy en día en la Argentina y en el mundo, son grupos empresarios que tienen su empresa financiera o sus bancos ligados, que son los que manejan el negocio financiero. Así que lo que pierden o de ganar en el rubro económico comercial lo compensan con creces, porque ellos también son actores de la finanza. Y por eso esa es una de las razones, a mi juicio, por lo cuales la deuda es secreta. Porque si figurarían ahí que los grandes grupos económicos son también inversores en la deuda pública, entonces ahí se descubriría la trampa, ¿verdad? ¿Me explico? Y esto no es nuevo. Eso no es nuevo. Es decir, juegan a dos puntas. Es decir, un gran grupo financiero, todos los grandes grupos financieros tienen su financiera propia, ¿no? Por ejemplo, no sé, el grupo Pérez Combank tenía en su momento el Banco Río,
¿no? Que después lo vendió, desapegó. El grupo Tequín, que es el más fuerte de la Argentina, tenía y tiene la financiera Santa María, que regula todo el manejo del grupo, es decir, la que consolida todas las ganancias financieras del grupo. Entonces, no hay una frontera entre el gran capital productivo y financiero. Eso ocurre en la Argentina y en el mundo. Hoy en día son grupos empresarios y grupos empresarios en los cuales participan fondos de inversión internacionales, ¿no? Esos son Como grupos locales, pero ¿qué pasa con grupos que vienen de afuera? Como por ejemplo Carrefour, ¿no es cierto? Carrefour o otras empresas que, bueno, que se han retirado porque, no sé, a pesar de que ellos también deben haber tenido sus grupos financieros, ¿no? Pregunto por qué se van entonces. Eso es un tema viejo en realidad. Las propias empresas lo han justificado y tiene lógica. Las grandes empresas tienen son empresas transnacionales, tienen su propia política de división nacional de trabajo a nivel mundial. Y entonces ellos pueden detectar cuáles sucursales, cuáles filiales de un país son más rentables que otra y levantar campamento de un día para el otro. La compensación tiene que la empresa generalmente no desaparece, sino que se vende a otros capitales. Por ejemplo, Carrefour efectivamente vende está en proceso de venta de su línea en la Argentina, pero ya tiene 4 compradores de cadenas de otros supermercados en plaza. Claro. Desde el punto de vista la política transnacional, hacen esto en todos lados. Las automotrices, por ejemplo, están a la orden del día, son las primeras que impietosamente ven que les conviene, como las automotrices hacen su propia división internacional de trabajo. Por ejemplo, en la Argentina les conviene más producir la parte de carrocería de automóviles y en cambio en Brasil o en otros países les conviene más toda la parte informática, toda la parte computarizada. Entonces ellos, según su propia rentabilidad local, pueden decidir de la noche a la mañana, no, miren, fabricar estos componentes en la Argentina no me interesa. Esto lo tengo más barato en Brasil o los tengo más barato en Sudáfrica. Y en consecuencia pueden tomar esas decisiones. Esas decisiones están influidas por la política económica local, pero en mi opinión no son el factor determinante. El factor determinante es la rentabilidad financiera. Sí, bueno, ¿qué es lo que buscan? ¿Le da plata? Seguimos, no le da plata, levantan. Como bien dijiste, levantan campamento. Claro, una gran empresa, hasta al revés inclusive, una gran empresa le convendría mantener, no digo como pantalla, pero le convendría mantener su empresa como fuerte empresa industrial, productiva, mientras por ahí dando tanto más plata por el financiero. Eso es una ecuación que manejan las empresas. Héctor, acá, sí. Para ir concluyendo, porque está fallando mucho el internet ahora y se entiende un poco. Así que bueno, simplemente para cerrar y en pocas palabras, si sos tan amable, ¿el gobierno llega a las elecciones? Y eso no lo puede decir nadie más que quien lo sostenga financieramente al gobierno. Si Estados Unidos no presta, ¿qué pasa? Es claro, sí, yo creo que a Milei como a Macri, como a De la Rúa. A De la Rúa lo sostuvieron con un blindaje. El blindaje fracasó, no quisiera poner plata para salvar al gobierno de la Rúa, porque las proyecciones le daban negativas. Entonces, ¿qué hicieron? Le hicieron el último desembolso en septiembre del año 2001 y condicionaron a Cavallo, que era ministro de Economía, a que arregle la situación antes de fin de año.
como Cavallo no tuvo la capacidad para manejar la situación, y toda la crisis financiera, el día 17 de diciembre del año 2001, el Fondo Monetario le comunicó que no le hacía más desembolsos. Y el día 21, el ministro de el día 20, Cavallo renunció, y el día 21, el presidente Milei se fue en helicóptero de la Casa de Gobierno. Eso puede volver a ocurrir en cualquier momento. Milei, está hablando de la Rúa. De la Rúa, de la Rúa. Dijiste Milei se fue en la... Estás adelantándote. Quiero decir que el fantasma, no, lo que quise decir es esto, que el fantasma de la Rúa queda siempre permanente. ¿Quién puede saber lo que va a hacerlo? Sin robarte mucho tiempo, te acoto. Cerrando ya. Sale. Cerrando. Hoy lunes, Milei tendría que haber estado en Washington para tener una importante reunión con Kristalina Georgieva. Y se suspendió, porque Milei no viajó ayer, viaja hoy. O sea que no va a hablar con el Fondo Monetario Internacional, sino que baja en paracaídas directamente en el Tesoro norteamericano para pedirle ayuda de emergencia al Tesoro de los Estados Unidos y no al Fondo Monetario. Eso está diciendo algo, porque dentro de los organismos internacionales hay sus propias internas. Y dentro del Fondo Monetario hay una corriente muy fuerte de que no se le preste más a la Argentina porque los préstamos... Que no cumpla con todo lo que se comprometió. Renunció la semana pasada una economista turca que está al frente de la oficina estratégica, creo que se llama algo así, un raro, ¿no? Lo tendría que buscar, ¿no? ¿Por qué? Porque dijo directamente que el préstamo que le estaba dando el fondo a la Argentina era impagable y que ella no firmaba el acuerdo técnico firmado por los auditores del fondo a la Argentina. Así que si en el propio seno del Fondo Monetario se están negando a desembolsos porque prevén que la Argentina no va a poder pagar, quiere decir que el salvavidas que está pidiendo el gobierno Milei para no tener que irse en helicóptero depende de la tesorería norteamericana. Y eso no lo podemos saber a priori. No sé. Muchísimas gracias, Héctor Giuliano, por permitirnos esta entrevista. Empezó a fallar un poquito más, como todo empieza a mejorar al final, pero te agradezco muchísimo y bueno. Pero no puedo, ya te digo, me abstengo de hacer pronóstico porque es imposible. ¿Quién va a hacer pronóstico? Además, el que sepa lo que va a ocurrir es alguien lo suficientemente poderoso para que no lo va a decir, ¿verdad? Claro. Porque eso lo mueve. Si mañana, como lo hizo con Macri, el Morgan Stanley le retira $1.000 millones en un día, como hizo el 25 de abril del año 2018, y le provocó una corrida cambiaria, resulta que en 24 horas tenemos una crisis de gobierno. Seguro. Lo que vaya a ocurrir no está escrito en ninguna parte. Todo es posible. En cuanto empiecen a perder, son capaces de levantar vuelo y sacar mucho dinero. Ya lo hicieron varios, por eso saltó un poquito el dólar. Gracias, Héctor, muy amable por este encuentro y bueno, espero que muy pronto volvamos a conectarnos para plantear más temas. Gracias. Sí, disculpa que no haya podido ser personalmente, pero espero haberlo suplido por este medio y te agradezco a vos por el trabajo de difusión de estas posiciones heterodoxas. Suerte y salud. Nos vemos acá en el piso la próxima. Gracias. Hasta pronto. Chao, suerte. Chao. A todos ustedes, por supuesto, gracias por acompañarnos. Qué interesante, qué importante lo que acaba de decir Giuliano, ¿no? Que por supuesto que no se puede hacer pronósticos, pero se puede tener una idea, ¿no? Si uno no paga, obviamente en algún momento la historia va a saltar por algún lado y el gobierno no puede sacar más conejos de la galera. O sea que es muy difícil que los tipos puedan llegar a cumplir.
¿Qué pasaría? ¿Qué es lo que pasaría? Bueno, habrá que ver qué es lo que hace el Tesoro. También qué es lo que pide el Tesoro. Bien dijimos, vaca muerta y las centrales nucleares argentinas, o por lo menos la producción nuclear, ¿no? También la quiere. Cuando uno está desesperado, ustedes saben que la usura es la que da el mayor rampazo, ¿no? Y eso es lo que suele ocurrir en la Argentina cada vez que llegamos a un momento de crisis que hay que renegociar todo. Los usureros se lamen a sí mismos, porque imagínate que van a tener pinches negocios, ¿no? Y aparte, flor de intereses que se vuelve a pagar. Bien decía, de platita que estaba llegando, estaba pagando, ¿no es cierto?, 15% anual, 15%, de un monto brutal, como es 477.000 millones de dólares, ¿no? Que es lo que se debe, y lo que va a haber que pagar el año que viene, ¿no es cierto? Entonces, pero siguen dilapidando dólares. El carry trade, esto es un tema de pases, ¿no? ¿Cuánta gente se está enriqueciendo acá? Menos el argentino. ¿Cuánta pobreza vamos a estar percibiendo dentro de poco? ¿No? Porque esto es una tómbola que sigue, ¿no es cierto? Y no para, porque este se la pasa al otro, el otro al otro, y cada uno necesita más y nuestros recursos, nuestras riquezas, nuestro mar, no explotamos nada de eso. No generamos trabajo, no generamos nada, para que por lo menos podamos tener otras usinas de generación de dinero y de estabilidad económica. Todo eso se lo llevan. Inversiones mineras, ¿no es cierto?, acuíferas, todo lo que tiene que ver con el gas, vaca muerta, todo lo que tiene que ver con minerales, oro, plata, ¿no? Se han llevado el oro a Inglaterra. Bueno, y el mar argentino, pérdidas brutales de billones, ¿no? Millones de millones. Pero bueno, es así. Los argentinos tenemos que empezar a tener un poquito más de responsabilidad. Como decía la Constitución, nuestro deber es defender la patria, ¿no? Y a toda costa. Así que bueno, tengámoslo presente. No se puede escapar en helicóptero solamente. Nadie más, ¿no? Deberíamos, no sé, debería haber justicia. Si no es la justicia divina, es la justicia terrenal y si no, popular. Alguien tiene que pagar todo este meollo que tanto daño han generado a tantas generaciones. Nos esperan otra entrega de Contracara, aquí por TV1. Toda la verdad primero. Gracias.